¿Qué tal amigos de usted, yo y otros como yo? Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio. Un saludo a todos los que nos están viendo esta noche de lunes y también a los que ven el programa en un horario distinto. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de los temas que aquí abordamos. Y justamente el día de hoy el programa va a estar muy interesante, ya que vamos a hablar acerca de un tema que ustedes nos habían pedido con anterioridad y es referente a los impuestos que pagamos por trabajar, es decir, el llamado impuesto sobre la renta. Hay muchas dudas acerca de este tema porque pues muchos de nosotros no somos expertos en el tema de impuestos, no estamos familiarizados con este tema y a veces lo único que sabemos es que en nuestro recibo de nómina viene un descuento que dice ISR, pero no sabemos cuánto nos descuentan, qué es y a dónde va a parar este dinero. Pues para resolver todas estas dudas, hemos invitado en este espacio al contador Rolando Silva Briceño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y nos va a resolver todas estas dudas, así que pongan mucha atención a la siguiente entrevista. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Siempre un gusto saludarlos. Además, bueno, cuando de forma regular nos referimos a regímenes fiscales, nos estamos refiriendo a la forma en la que tributamos, a la forma en la que pagamos impuestos. Y esto tiene diferencias entre uno y otro dependiendo casi siempre de la actividad. Si prestamos una actividad personal, si la hacemos a través de una sociedad, si es un régimen general, si solo me dedico a sueldos y salarios, si tengo una actividad de arrendamiento. Hay diferentes formatos, incluso diferentes obligaciones. Tenemos desde algo muy simple que es un reciclo, régimen simplificado de confianza, que va con tasas muy bajas, ¿no? Con la sí, exención de hacer varios procedimientos con deducciones, o sea, un régimen que en realidad es muy simplificado para quien se pretende que tenga ingresos menores y operaciones menos, menos frecuentes y va escalando. En realidad no es que haya tantos, va escalando hasta un régimen general en donde podemos encontrar a una empresa, ¿no? Un gran contribuyente en donde pues tenemos todas las obligaciones en conjunto. Entonces tiene que ver con lo que hago y lo que hago en consecuencia tiene derechos y obligaciones distintas de alguna manera. Siempre habrá que pagar el impuesto que se cause, pero tengo exenciones distintas, deducciones distintas, momentos distintos, ¿no? Para presentar mis obligaciones incluso. Más o menos de eso se trata, muy a grosso modo, ¿no? Cada uno es técnicamente muy distinto, pero digo, en una respuesta general podríamos pensarlo de esa forma. Perfecto, contador. Preguntarle también, para entrar de lleno en el tema, porque pues la mayoría de las personas no conocemos mucho acerca de estos temas que maneja el SAT y acercarnos a ustedes, pues para que nos expliquen, nos aclaren un poquito todas estas dudas. Otra de las preguntas que nos ha llegado también es, ¿cuál es la diferencia? Porque el SAT clasifica para el pago de impuestos entre personas físicas y personas morales. Entonces, preguntarle, igual antes de pasar también a los tipos de regímenes de salario, ¿qué es una persona física? ¿Qué considera el SAT una persona física y una persona moral? Ok, aquí más allá de un tema fiscal, podemos estar hablando de algún tema civil o mercantil. Tenemos la libertad, el derecho como mexicanos de asociarnos para llevar a cabo alguna actividad que normalmente se conoce como un objeto social. Para aterrizarlo a un tema fiscal, podríamos decir que cuando hablamos de una persona moral, estamos hablando de una nueva persona que se conforma con la unión para un propósito específico de varias personas físicas. Todos somos personas físicas, o sea, personas físicas es cada quien con su nombre, su apellido, su ubicación, su nacionalidad, y cuando más de una, ¿no? Sí, cuando más de una se une para tener un propósito en particular, pues adquiere obligaciones y se genera una nueva persona moral que es una persona distinta con personalidad jurídica propia, o sea, con obligaciones y con derechos, ¿no? Por ponerlo entre comillados. Entonces, persona moral sería cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de una sociedad, de una asociación, sí, de algún grupo de personas físicas, y personas físicas es el régimen que tendríamos en lo individual, ¿no? Por nuestras propias operaciones. Ya aclarado este tema, ahora sí preguntarle ya de lleno a las dudas bueno, a lo que
participar en el tema del programa acerca de los regímenes salariales. Como usted lo comentaba al principio, ¿no? Que va de acuerdo con nuestros ingresos, nuestras actividades. Lo que yo tenía entendido o solo conocía nada más el que dice de sueldos y salarios por ingresos asimilados a salarios, que es casi el que está la mayoría, pero no sé usted si nos podría explicar un poquito cómo se clasifican y qué personas entran en cada uno. Hablamos de personas físicas, estas se dividen en varias partes. Una de ellas es sueldos y salarios, y este régimen de sueldos y salarios incorpora una parte que es particular, si quieres ahorita la comentamos, que son los ingresos asimilables a salarios. En estos, con alguna excepción, casi siempre hay una relación laboral, que quiere decir que soy trabajador de alguien. Alguien tiene el derecho, el poder de mandarme y yo la obligación legal de obedecerlo a cambio de un salario. Entonces, cuando hay subordinación, cuando estamos hablando de trabajos, para efectos fiscales ante el SAT, estaríamos hablando invariablemente de sueldos y salarios. Dentro de este mismo régimen se pueden incluir bajo algunas circunstancias algunos proveedores que no son mis trabajadores, pero que en donde yo como proveedor, como prestador de servicios, tengo un cliente en particular que es mi cliente principal, que a lo mejor me compra más del 50% o consume más del 50% de mis servicios. Y entonces el SAT, ¿no? Hacienda, para dar una facilidad administrativa, dice, oye, trátalo como si fuera sueldos y salarios. Y por eso hablamos de algo que se asimila a sueldos y salarios. No son sueldos y salarios, pero se le da el mismo trámite. ¿Por qué? Porque aquí hay dos diferencias, bueno, una diferencia importante. O sea, todos tenemos obligaciones fiscales, pagar mis impuestos en el momento en el que los tengo que pagar, en la cantidad que los tengo que pagar. Pero cuando yo soy trabajador, cuando tengo un patrón, cuando tengo una relación personal subordinada, yo no pierdo mis obligaciones como trabajador, pero mi patrón, quien me ordena, quien me paga, tiene una responsabilidad solidaria. Que esto quiere decir que los impuestos que yo cause, él tiene el derecho, la obligación de calcularlos, retenerlos, o sea, quitármelos y entregárselos al SAT. Aún si no lo hiciese, aunque no hiciera esa retención, o sea, no me los quitara, él sigue teniendo la obligación. Entonces es un responsable solidario. Eso sucede con este régimen. No quiere decir que yo no tenga la obligación como trabajador, pero al entenderse que los trabajadores por lo regular pues tienen menos alcances, ¿no? Tecnológicos, pues desempeñan un trabajo por una jornada completa, y sus operaciones pues corresponden a un solo cliente, a su patrón. El SAT atribuye esta obligación, la responsabilidad, de una forma solidaria al, al patrón. Y esa es la gran diferencia. Cuando yo soy un prestador de servicios independientes, pues yo tengo que presentar mis declaraciones, yo tengo que pagar, y si yo no las pago, a mí es a quien me van a requerir directamente. O sea, yo voy a ser el que suelta los efectos. Entonces, difícilmente veremos al SAT persiguiendo a un trabajador por un adeudo fiscal. Va a perseguir a su patrón, que retuvo o no retuvo, pero él tiene que pagar el dinero. Por eso vemos, y yo creo que eso nos va a dar mucha luz, vemos en nuestros recibos de nómina, pues una retención que yo no calculé, ni dije cómo, ¿no? Ni hice ni vi ninguna tabla, ni ningún artículo. Ya el patrón lo hizo por mí. Entonces, cada que me paga, hace un cálculo provisional, siempre es provisional, hace un cálculo provisional, hace una retención y hace un entero. Y al final del año tiene que volver a hacer todo junto. Estamos hablando siempre de impuesto sobre la renta. Tiene que volver a sumar todo y a volver a calcular el impuesto, y ahí es cuando lo que normalmente conocemos como ajuste anual, si me sobró, pues me lo devuelve, si me faltó, pues me lo quita. Entonces creo que ahí es donde podríamos encontrar la gran diferencia. Los contribuyentes que son trabajadores tienen, pues sí, al final es una facilidad administrativa, pero recargan la obligación de hacer el cálculo, de retener y de enterar provisionalmente cada mes el impuesto sobre la renta al patrón. O sea, esta obligación se queda del lado del patrón.
Hablando acerca, ya usted daba el dato muy interesante, ¿no? Del porcentaje que vemos en nuestros recibos de nómina, que siempre Ujú. hay un descuentito ahí que dice, ¿no? Del ISR, que eso ya lo calculan pues los contadores de cada empresa. Pero preguntarle a grandes rasgos, ¿cuál es el porcentaje más o menos, si hay un porcentaje de que el SAT ya determina que una persona debe pagar impuestos, el ISR cuando trabaja y a partir de qué salario? Porque tengo entendido que, o sea, si entre más ganes, más pagas impuestos y no sé si los que ganan el salario mínimo están exentos. Este impuesto se calcula con una tabla. Hay tablas que sirven para hacer el cálculo mensual, quincenal, decenal, diario si es necesario. Y hay una tabla que sirve para hacer el cálculo anual, que es el efectivo, el definitivo. Vamos a ver tasas que están por abajo del 5%, ¿no? Unos 2%, y hasta un 35%. Y esto depende de la cantidad de dinero que acumulemos en ese momento. Un promedio sería difícil de estimar, aunque hay datos que nos dice, por ejemplo, que el Seguro Social tiene al grueso de su población, o sea, al grueso de los trabajadores afiliados, cercano a los 2 salarios mínimos. Estamos hablando que si queremos buscar una tendencia, la mayoría estaría alrededor de los 15,000 pesos, de acuerdo sí, a datos, ¿no? Que aún tendrían que tener alguna verificación. La otra pregunta que me haces es muy interesante. El salario mínimo no está exento, o sea, no está exento. Sin embargo, durante muchos años tuvimos una herramienta adicional, un proceso adicional que era el subsidio al empleo, en donde se calculaba el salario, pero al final del día, contra el salario y contra el impuesto que me resultara a cargo, yo tenía que eh, restarle el subsidio al empleo, que era un gasto fiscal, un dinero que el gobierno daba, pero que el patrón entregaba. Este hasta hace poco tiempo cubría el salario mínimo. Entonces me resultaba como patrón que hacer el cálculo del salario mínimo de mis trabajadores con salario mínimo y aplicar el subsidio al empleo, el resultado del impuesto causado era cero. No es que estuviera exento, pero no, o sea, sí causaba el impuesto, pero el subsidio lo revertía. Hoy, a partir del 1 de mayo de este año, tenemos una sustitución de este subsidio al empleo y cambia del proceso que teníamos anteriormente con tablas a uno que es, pensémoslo, fijo, un 11% de la UMA, van a ser 380, 390 pesos, y que aplicándolo a un trabajador de salario mínimo aún queda un remanente, o sea, aún queda un impuesto que se causó y que no está cubierto por el salario mínimo, perdón, no está cubierto por el subsidio al empleo. Y sin embargo, la propia ley del impuesto sobre la renta le dice al patrón, ¿no? Cuando habla de las obligaciones del patrón, no le retengas. Al trabajador que gane el salario mínimo exclusivamente, no se le hará retención mensual. Y justo podríamos estar, hay quien opina diferente, ¿no? Es un tema algo controversial. Podríamos estar ante la figura en donde yo soy el patrón de un grupo de trabajadores con salario mínimo, hago el cálculo, pero no puedo hacer la retención. Me sale un impuesto a pagar, un impuesto a cargo, pero no lo puedo retener. Al ser provisional, yo no voy a hacer nada. Pero al final del año, yo tengo una obligación adicional que es volver a sumar todos los ingresos de mis trabajadores y comparar el impuesto que me dé contra lo que le retuve y enteré. Y aquí es donde nos va a dar sí o sí una diferencia, que es impuesto causado por el trabajador, pero que nunca es sencillo hacerle una retención al trabajador, ¿no? Nunca es sencillo. Un peso es muy importante y se entiende perfectamente. ¿Esperaríamos entonces algún pronunciamiento por parte del SAT, ¿no? Que tiene sus reservas? Esto ya sucedió en la zona fronteriza libre, donde tenemos un salario más alto, y esto ya sucedió hace más de un año, y se dio un comunicado, se tomó un criterio, entonces no se le retuvo durante los meses, durante los periodos de pago, y tampoco al final del año. Suponemos que algo así va a suceder, pero parados el día de hoy donde estamos, pues estaríamos ante la imposibilidad de retenerle a los trabajadores con un salario mínimo, pero la obligación de hacer el cálculo que llamamos ajuste anual a final del año y pues tomar la decisión si hacer una retención o no. Hay quien considera que por protección constitucional
o protección que otorga la ley federal del trabajo a los trabajadores con salario mínimo, no habría la forma de hacerles un descuento. Yo creo que fiscalmente estamos hablando de un tema diferente y que parte del propósito del incremento pues sí, de incrementos al salario mínimo es permitir que quien menos gana tenga la posibilidad de cumplir con su obligación constitucional de contribuir al gasto público, de pagar impuestos. Y creo que hacia allá vamos, ¿no? Y que esa es la intención. Pero también creo que no es el momento, ¿no?, más adecuado para decirle a un trabajador, oye, tienes un 20% de incremento del salario mínimo, pero pues ya no tienes el subsidio, entonces sí lo ganas, pero con una parte importante de lo que tienes como aumento vas a gastarlo en cumplir con tu pago de impuestos. Eventualmente va a suceder, pero pues temas distintos a los fiscales, ¿no? Pues hacen, yo creo que hacen complicado dar el anuncio, tomar una decisión. Sin embargo, se tiene que hacer, porque de no darse una definición, el patrón tendría que tomar la decisión de no hacerlo, ¿no?, ni retener antes ni después, y afrontar una posible contingencia. A lo mejor no sucede, o de decir, la ley me impide retenerte de forma mensual, pero en ningún momento me exime de hacerlo de forma anual, y entonces hacer una retención. Sí, y por lo general esta retención en situaciones normales se hace cuando se recibe el aguinaldo, ¿no?, que viene una quincena un poco más robusta, más cuantiosa. Digo, hay quien considera que tiene elementos suficientes para pensar que no hay la obligación. Desde mi punto de vista, que es pues, más con tendencia al fiscal, hay un impuesto y se tiene que pagar. Muy interesante esto que nos menciona, contador. Preguntarle ahora, igual también, hablando acerca de estos impuestos que pagamos como trabajadores, por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, las personas que trabajan bajo este régimen de salarios, como usted bien decía, la empresa hace este cálculo, paga los impuestos ante el SAT cuando se tiene que pagar, bueno, cuando no hay se tiene que retener, como usted nos explicaba, pero cuando es un trabajador independiente o un pequeño empresario, ¿cuál es el procedimiento que se realiza para el pago de impuestos? ¿Bajo qué régimen ellos están? Uno, no existen los trabajadores independientes. Se utiliza el término últimamente para efectos del Seguro Social, para un programa que menciona trabajador independiente, pero la definición de trabajador lleva por sí mismo el elemento de subordinación a alguien más. O sea, trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado. Por lo tanto, siempre que hablemos de trabajadores, estamos hablando de un patrón y en consecuencia de un salario. Pero a y podría ser lo que causa esta idea, es quiénes son artesanos, ¿no?, los contadores, los abogados, los médicos, quienes prestan un servicio profesional o no profesional de forma independiente, o sea, que lo hace uno solo. Y aquí las obligaciones pueden ser distintas. Yo puedo apegarme a un régimen simplificado de confianza como el Recico, en donde tengo una tasa más baja, no tengo una tasa más baja, tengo obligaciones más ligeras, pero no puedo utilizar mis deducciones. El impuesto se causa por lo que gano y luego le puedo restar algunos gastos. En los trabajadores son muy cortos, pero ya en una prestación profesional de servicios son mucho más amplios, y aquí pues cada quien tendría que evaluar si por lo general lo que vas a buscar es pagar lo menos posible, lo más tarde posible, dentro de la legalidad, ¿no? Dentro de la certidumbre jurídica. Puedo optar por un reciclo que es amplio y pues sí, muy simplificado y casi siempre más barato por mucho. O puedo ser un prestador de servicios profesionales, estar en un régimen general, estar en actividades empresariales, en donde pues hago lo que gané menos lo que gasté, y sobre esa diferencia aplico estas tablas, ¿no?, de personas físicas, y el impuesto que me dé es el impuesto que tengo a cargo. Y de forma generalizada, ¿no?, sin que esto quiere decir que no haya alguna excepción, pues yo tengo que estar presentando también declaraciones de IVA, ¿no? Sí, debe haber alguna excepción particular.
Entonces presento declaraciones de IVA mes con mes y presento pagos provisionales de impuesto sobre la renta mes con mes, y al final del año, más bien a los siguientes 3 meses, ¿no?, del siguiente año, presento mi declaración anual. Eso es lo más frecuente, lo regular. Preguntarle también, hablando ya de los regímenes de salariales que hay en México, si una persona puede estar inscrita en dos tipos de regímenes, porque, por ejemplo, pienso en las personas que son emprendedoras, que se encuentran ya mencionó usted el régimen simplificado de confianza, también podría estar en otro, por ejemplo, en el régimen de sueldos y salarios o en otros. ¿Nos podría explicar esto? Sí, por supuesto. Yo podría tener un trabajo y a lo mejor tener alguna propiedad y entonces tributar como sueldos y salarios y también como arrendamiento. Y además ser socio en una empresa y entonces también tener ingresos, ¿no?, por dividendos y tener ingresos por intereses. Sí, sí hay una comunión. Esto atiende más a las actividades que realices. Aquí el punto es que las exenciones, o sea, lo que resulta en un beneficio fiscal, solo va a ser una vez, ¿no? O sea, solo va a funcionar una vez. Por ejemplo, yo podría, y es muy frecuente que alguien tenga más de un trabajo, 2 o 3 trabajos. Los maestros son un ejemplo claro. Siempre uno trabaja para más de una escuela. Entonces, pues hay una exención para un aguinaldo, para una prima vacacional, y por lo general, pues a pesar de que el trabajador tiene la obligación de avisarle a su patrón que tiene más de un patrón de más de un trabajo, no lo hace, y entonces pues le hacen exento el aguinaldo con el patrón uno y también con el patrón 2 y pues me da un menor impuesto del real. Justo por eso, quien tiene más de un patrón o quien comienza a trabajar después de que empieza el año o termina de trabajar antes de que termine el año, tiene la obligación, a pesar de ser trabajador, de presentar su declaración anual, entendiendo que hay información que va a hacer falta. Pasa, o sea, digo, es muy frecuente que se dé la obligación, es poco frecuente que un trabajador cumpla con ella. Por lo general, no sé. Por falta de conocimiento, sobre todo, no se da. Por ejemplo, ¿cuál es el régimen al que están incorporadas la mayoría de las personas en México, de regímenes salariales? ¿Es el de sueldos y salarios o cuál es el que está como la masa de los trabajadores en México? Se supone que el SAT tiene, y ahí, a ver si no soy impreciso, como 60 millones de contribuyentes. De esos 60 millones de contribuyentes, por ejemplo, hay 22 millones que están inscritos al Seguro Social y hacen falta los del ISSSTE, ¿no?, que también son contribuyentes. Entonces, yo estimaría que la mayoría debe de estar en sueldos y salarios, seguido por reciclo o por actividades profesionales, prestador de servicios independientes. Por ejemplo, usted mencionaba hace un momento, al principio de la entrevista, qué pasa si no pago los impuestos al SAT? Usted decía, difícilmente el SAT va y persigue al trabajador, ¿no? Se va y persigue más como a la empresa. Pero para las personas que nos estén viendo y que tengan alguna duda, sobre todo porque, por ejemplo, cuando se viene lo de la declaración anual, que ahorita no estamos en ese mes, pero cuando se viene lo de la declaración anual, pues todos muy preocupados por presentar su declaración, preocupados de que el SAT va a ir sobre ellos, preguntarle qué pasa si no pago los impuestos ante el SAT. Mira, si estamos hablando de sueldos y salarios, si no tienes ingresos por más de 400,000 pesos, no estás obligado a presentar esta declaración anual. Entonces, suponiendo que estás obligado, el patrón siempre va a hacer un cálculo muy conservador de tus impuestos. Difícilmente va a ser uno donde se quede corto. Esto, aunque ganes menos de 400,000 pesos, y me parece que la consecuencia normal de presentar tu declaración es obtener un saldo a favor, o sea, es obtener incluso una devolución, porque lo que tendría que hacer cuando presento mi declaración, pues es incluir todos los gastos que son deducciones autorizadas, gastos médicos o aportaciones a mi fondo de ahorro para el retiro, donativos a donatarias autorizadas, y intereses de los créditos hipotecarios, colegiaturas, transporte, que por lo general se pierden. Entonces, lo más factible, o sea, sí, lo más probable es que si yo como sueldos y salarios presento mi declaración, lo que obtenga sea un saldo a favor. Mm,
Si el resultado que me da, porque pues el SAT claramente tiene esta información porque todo se timbra, si el resultado que me da es un saldo a favor, no digo que no lo hagan, pero hoy no me ha tocado ver que busquen a alguien para devolverle el impuesto que tiene a su favor, ¿no? No he visto que lo busquen para hacerle un depósito, pero pues debería de ser. Si tienes otras obligaciones, si tienes ingresos por arrendamiento, por actividades empresariales, por actividades generales, la consecuencia de no presentar la declaración es que si te la piden antes de que tú la presentes, eres sujeto a multas. Eres sujeto a multas y estas multas pues tienen diferentes montos, ¿no? Dependiendo de la situación, pero podríamos hablar desde una pequeña multa, ¿no? Una invitación a la corrección hasta un congelamiento de cuentas, ¿no? Un embargo es parte de las facultades del SAT. Preguntarle también, porque nos ha llegado un poquito estas preguntas, por ejemplo, cuando ven su recibo de nómina, las personas ven, ¿no?, que ellos ganan tal cantidad, pero ven que hay una deducción del ISR y también deducción de para la FORE. Preguntarle, y para que las personas también lo tengan muy claro, ¿cuál es la diferencia entre el salario neto y el salario real? Y de ahí depende también estas deducciones que hacen las empresas. Retenciones que el patrón hace por concepto de impuesto sobre la renta se calculan sobre la base de todos los ingresos que están grabados. Todos prácticamente, con la excepción de algunos como el aguinaldo hasta cierto límite, la prima ocasional hasta cierto límite, eh, mm, permiso por paternidad hasta cierto límite, la previsión social hasta cierto límite. Y las cuotas del seguro social tienen una base distinta. Estas se calculan con los ingresos que tengo, excepto los que no integran para efectos del seguro social. Una parte de las horas extras, una parte de la prima vacacional, perdón, no, para prima vacacional, una parte de las horas extras, una parte de la despensa, las cuotas del Infonavit, se me van, ahorita los uniformes, por supuesto, los uniformes y las herramientas de trabajo, los premios de puntualidad, los premios de asistencia hasta cierto tope. Estamos hablando de diferentes bases. Una base es para impuestos sobre la renta y una base es para seguridad social. Un ejemplo que es muy claro es que para efectos de seguro social hay un tope. O sea, yo no puedo tener una base mayor a 25 veces la UMA. O sea, aunque ganara 5 millones de pesos mensuales, mi retención por cuotas de seguro social sería la que corresponde a una base de 25 veces la UMA. Para impuestos sobre la renta no hay un tope. O sea, si yo tengo un salario de 5 millones, se va a calcular mi retención y mi impuesto sobre 5 millones. Ahí podríamos encontrar una de las diferencias principales. Le agradecemos mucho al Colegio de Contadores Públicos de México por esta entrevista con el contador Rolando Silva, quien nos explicó a detalle todo este tema de los regímenes salariales en México. Ya saben, si tienen ustedes alguna duda sobre este tema o alguna propuesta de algún tema que quieran que aquí abordemos en este espacio de usted, yo y otros como yo, no duden en escribirnos a este chat de YouTube, porque nosotros estamos siempre al pendiente de todas sus propuestas y atendemos puntualmente también sus peticiones. Los invito como siempre a que compartan este video, le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos el próximo lunes.